verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A la luz de la palabra, el Salmo 91 en sus 16 versículos. ¿Cuántos están en el Salmo 91? Se lo dejamos de tarea para que usted se lo pueda aprender. Así que vamos a mirar el Salmo 91. Si trae su Biblia, ábrala. Si no, pues vamos a recitar el Salmo 91. Salmo 91, desde el versículo 1 al 16. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Si quiere, léalo conmigo. El que Habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová en mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuánto lo habían leído así de esa forma? Es un salmo bastante precioso, pero antes de eso un salmo bastante poderoso. Pero lo que vamos a hacer hoy, el día de hoy, es tratar de triturarlo y desmenuzarlo y sacar las riquezas inescrutables de la palabra de Dios. Y por eso dice el versículo 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa habitar? Vivir, permanecer. Por eso dice la palabra que el que habita. Este Salmo 91, como dicen, aplica condiciones y restricciones, porque este Salmo 91 no, como decía, no es por agüero, sino este Salmo 91 es para ¿quién? Para los hijos de Dios, para los creyentes. Por eso nos está diciendo la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo. Nosotros los cristianos, los creyentes, habitamos en la presencia de Dios continuamente, porque la vida cristiana es una vida ¿para cuándo? Para un poco de tiempo, para ver cómo nos va, para ver si nos cambia la situación, para ver si consigo esposo, si consigo esposa, para ver si consigo un trabajo mejor. No. La vida cristiana es para toda la vida, porque es la decisión más importante que tiene el ser humano, es creer en Dios, poder habitar en Él, poder habitar en sus promesas, poder habitar en lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos han usado abrigo? Bueno, ya creo que en esta época no se usan abrigos, pero sí en Bogotá hubo una época donde las personas utilizaban abrigos, ¿sí recuerdan? En la época de Jorge Eliezer Gaitán, todo el mundo utilizaba su abrigo. Entonces lo que hace un abrigo, ¿cuál es el fundamento? Cubrir, proteger, arropar. Y eso es lo que hace el Señor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que la persona que habita en el Señor es una persona que puede morar bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando buscamos esa sombra, es la mejor sombra que podemos tener. Y no es la sombra del mundo, sino es la sombra de la palabra de Dios. ¿Cuántos cuando hemos ido a tierra caliente y está ese sol implacable, qué hacemos?
Buscamos la sombra, y a veces buscamos la sombra de los árboles porque como que es más refrescante. Pues así mismo es la sombra del Señor. Cuando tú y yo tenemos necesidades, cuando tenemos dificultades, ¿a cuál sombra vamos? A la sombra de Dios, y es la sombra correcta que debe buscar la humanidad. No la sombra del brujo, no la sombra del adivino, no la sombra de allí el tarotista donde por 8,000 pesos te leen las cartas y te solucionan el problema. No, esa sombra no, esa es la sombra de las tinieblas. Nosotros buscamos la sombra de Dios, por eso es la sombra del Altísimo. Y cuando dice también del omnipotente, ¿qué significa omnipotente? Hace 8 días, 15 días estábamos viendo en la clase de los días miércoles los atributos de Dios, y uno de los atributos de Dios es que Él es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Ayúdeme, mi estudiante favorito. No, que todo lo puede. Que está en todas partes es omnipresente, pero dice omnipotente, o sea que Dios todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para nosotros sí hay cosas imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y si nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra, pues habrán cosas que tal vez nosotros en nuestra humanidad no la podemos hacer, pero sabemos que sí Dios trabaja a nuestro favor. Entonces dice que moraremos bajo la sombra del omnipotente, su atributo. Versículo 2: diré yo al presidente Petro, esperanza mía. Diré yo al brujo, esperanza mía. ¿No? ¿Qué versión estoy leyendo? Perdón. Diré yo a Jehová, al Señor, esperanza mía. ¿Y por qué le digo esto paradójicamente? Porque hay personas que confían más en el presidente, que en el familiar, en viajar a los Estados Unidos, en el familiar que tiene dinero, en la empresa donde trabajan, y a veces las personas colocan su confianza allí. Esa se vuelve su esperanza, pero nuestra esperanza debe ser Cristo, debe ser la palabra de Dios. Por eso el salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía. O sea que el salmista se está apropiando, y eso es lo que tú y yo debemos hacer: apropiarnos de las promesas de Dios, decir: sí, Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Yo confío realmente en Dios. Eso significa un sentido de pertenencia, no decir el Dios de los cristianos, porque algunos dicen así: no, es que el Dios de los cristianos. No, es el Dios, el Creador, el Padre eterno. Por eso dice el salmista: esperanza mía y castillo mío. ¿Por qué dice castillo mío? ¿Cuántos han ido a Cartagena y han ido al castillo allá de San Felipe? Y usted ve esas murallas que son bastante fuertes. Pues un castillo usualmente lo hicieron bastante fuerte. ¿Para qué? Para resistir y repeler los ataques del enemigo. Por eso el Señor también es nuestro castillo, Él es nuestra roca. Dice: mi Dios, ¿en quién confiaré? Pero la pregunta sería: ¿en quién estamos confiando? Porque a veces como que venimos a la iglesia, venimos al estudio bíblico, pero decimos: no, pero yo voy a la iglesia y mire los problemas que tengo, y mire la situación como está, y como que nada me cambia. ¿Y cierto? Y viene una lucha, que es la lucha de la batalla de la fe, y empieza el cristiano a dudar: oiga, pero como que me iba mejor antes de ir a la iglesia. ¿A cuánto les ha pasado eso? Eso es una mentira del diablo, porque sí suele pasar eso. Hay personas que dicen: oiga, a mí me iba mejor antes de ir allá a esa congregación. Pero es un engaño realmente del diablo. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Tal vez afuera puedas tener las comodidades, el diablo te puede ofrecer bienes y riquezas, que fue lo que le ofreció a Jesús, pero si no tienes a Cristo, no tiene nada. Dice la palabra que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, lo tiene todo, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene absolutamente nada. Así que tú y yo, en esta mañana quiero darte una buena noticia: tú y yo somos más que vencedores. Dios ya nos ha hecho ricos. Y alguno dirá: pastor, pero ¿cómo así que ricos? Y mire, no he podido pagar la factura de Claro, y debo los servicios, y debo esto y debo aquello. No estoy hablando de esa riqueza, esa prosperidad material que predican muchas iglesias. Estoy hablando de la bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición de Dios, la espiritual. Y es lo que tú y yo debemos buscar continuamente: la bendición espiritual. Entonces, mi Dios, ¿en quién confiaré? En Juan 6:68 recuerdo que Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra solución. El único camino realmente es Cristo. Versículo 3: Él te librará
del lazo del cazador. ¿Qué es lo que hace el Señor? Que nos libra, nos guarda. Y cuando habla de un cazador suele ser bastante fuerte. Entonces Él dice que nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Si tú y yo estamos el día de hoy escuchando este mensaje, y si estamos respirando, es porque el Señor nos ha guardado. Venimos de una pandemia donde muchísimas personas murieron a causa de ese virus. Inclusive una persona de la congregación murió en ese tiempo. Y conocimos el caso de pastores, de muchos creyentes que realmente murieron. Bueno, no sabemos los designios de Dios, pero realmente dice la palabra que Él nos libra realmente aún de esas pestes destructoras. Dice el versículo 4 que con sus plumas, ¿qué hace? Nos cubre. Yo recuerdo cuando usualmente yo tengo problemas con las almohadas. Mi esposa sabe, para mí conseguir una almohada que se me acomode a mi cabeza es difícil, porque no puedo tolerar una almohada fuerte y si no, no puedo dormir. Y uno dice, ay, tan chévere una almohada de plumas, ¿no? ¿Dónde consigo una almohada de plumas? Pero realmente dice la palabra que Él con sus plumas nos cubre. Ese es el amor de Dios, esa es la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Dice, y debajo de sus alas estarás medio seguro, un poco seguro, muy seguro. Correcto, dice que estaremos seguros debajo de sus alas. ¿Cuántos que les gusta el campo? Cuando vamos al campo vemos lo que hace la gallina con los polluelos. Los cubre con sus alas, ¿cierto? Los resguarda. Entonces imagínense, esta mañana estábamos hablando en el estudio bíblico acerca de eso, de la naturaleza de Dios. Y aún los animales tienen esa tendencia de cubrir obviamente a sus crías. Pues eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace el Padre Eterno. Por eso dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. La mejor seguridad que tú y yo podemos tener es estar debajo de las alas del Señor. Vuelvo y le digo, no debajo del mundo, no debajo del gobierno, porque a veces buscamos otros refugios y siempre el ser humano es dado a refugiarse. Cuando vemos que va a llover, ¿qué pasa? Que buscamos un puente vehicular, ¿cierto? O los motociclistas van andando y llueve y todos ¿para dónde? Para debajo del puente, porque obviamente el ser humano por naturaleza, por lógica, siempre busca ese resguardo, ese refugio, o inclusive el paraguas. El hermano Jaime siempre anda con su paraguas, entonces ve que medio cayó una gota y ¿qué pasa? Dice, ya estoy seguro debajo de mi paraguas, no me voy a mojar. Pues dice la palabra que debajo de sus alas estaremos nosotros muy seguros. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, ¿qué es una adarga? Es un escudo hecho de cuero. Realmente eso es una adarga. Y eso es lo que buscamos realmente nosotros, que es la verdad de Dios. En Efesios 6:10, no tengo los versículos ahí, pero aquí los tengo, habla de la armadura de Dios. Dice que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. ¿Recuerdan esas películas de antes, esos guerreros que tenían unos escudos? ¿Cierto? Y toda esa vestidura y se iban a la lucha, ¿era para qué? Para protegerse. Y realmente la palabra de Dios es un escudo, porque el diablo continuamente, el adversario, ¿qué pasa? Que está enviando dardos a la vida del cristiano, a la mente del creyente. Y nosotros sí que somos continuamente bombardeados en nuestra mente. Entonces vienen los pensamientos del diablo, porque el diablo a veces coloca pensamientos. Cuando una persona tiene tristeza, ¿qué quiere? Acabar con su vida, botar su matrimonio, botar su trabajo. Otros se van al salto del tequendama, ¿cierto? Y como que quieren saltar allá y pensar que se van a acabar sus problemas. Pues esos son los dardos que envía el maligno. Y nosotros como cristianos, ¿qué necesitamos? El escudo, necesitamos la armadura de Dios para repeler las situaciones que vienen, porque es que nosotros como cristianos no estamos exentos de los inconvenientes. De pronto alguien nos dice, ven a la iglesia, ven a Cristo, que tu vida va a ser un poco mejor. Claro que va a ser mejor, pero los problemas no se van a acabar, porque dice la palabra que las aflicciones del justo son muchas. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Que Él nos guarda, porque tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y en la armadura de Dios también dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mejor espada que puede haber es la palabra de Dios, más poderosa que toda espada de doble filo. Entonces, por eso la importancia de escudriñar la palabra. Por eso procuramos ser una iglesia bíblica, que habla la Biblia, que enseña la palabra de Dios.
Esto no es un centro de entretenimiento, sino que cada uno de nosotros venimos ¿a qué? A ser instruidos en el camino del Señor, a meditar en la palabra. El Salmo 119, 97 dice: cuánto amo yo tu ley. Dice: todo el día es ella mi meditación. O sea que deja de estar meditando como los budistas y medita más bien en la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Y creo que todas las iglesias tenemos la responsabilidad de instruir y enseñar la palabra de Dios, pero eso no se hace. Hoy en día hay enseñanzas que son humanistas, que son de entretenimiento, de actitud positiva, de positivismo, que vas a conquistar el mundo, que vas a ser bendecido, que vas a ser un campeón. ¿Y qué dicen los feligreses? Amén, gloria a Dios, yo quiero ser un vencedor. Pero de la palabra están completamente vacíos. O sea que no se están colocando la armadura de Dios, no están tomando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para que se la aprenda el pastor, ni el maestro bíblico, ni los líderes de la iglesia. La palabra de Dios es ¿para quién? Para todos. Por eso la importancia de tener su propia Biblia. Si usted no tiene una Biblia, haga la propia inversión, haga su propia inversión. La mejor inversión que puede tener es tener su propia Biblia, y empiece a rayarla, a meditar en ella, consígase un resaltador, un buen esfero, y empiece a estudiar la palabra de Dios, porque realmente es la única forma como nosotros vamos a evitar el realmente ser engañados. Continuemos. Escudo de Darga es su verdad. Versículo 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Entonces, aunque la palabra dice que no temeremos el terror nocturno, pues yo le soy franco que yo personalmente sí le tengo vaina a la noche, porque obviamente pues hoy en día con la situación, yo creo que cuando el salmista escribió esto no estaba viendo 2000 años después. Él pensó que todo era color de flores y que podía andar por el campo a medianoche y no iba a temer el terror nocturno. Pero vaya usted, camine a la 1 de la mañana ya por Patio Bonito, por María Paz. ¿Qué cree que le va a pasar? Lo van a pasar a una mejor vida. Entonces, eso va a pasar. Entonces, debemos ser prudentes. Pero dice la palabra que no temeremos del terror nocturno, ni saeta que huele de día. ¿Qué es una saeta? ¿Una qué? No, este estudiante no deja pero media, una flecha. Muy bien, una saeta es una flecha. Entonces dice que no temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día. El versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, significa que no debemos tener temor absoluto de las cosas de este mundo. Sí debemos ser prudentes, claro, vuelvo y le digo, la prudencia. No es que porque soy pastor y soy cristiano me voy a ir allá al cartucho a la 1 de la mañana a hacer una evangelización, porque me van a pegar una paliza y me van a mandar completamente desnudo. No, debemos ser prudentes, cuidadosos. Pero realmente significa que no debemos tener temor del mundo, porque ahorita sufrimos una pandemia, la escasez, la inflación, ¿cierto? ¿Y de qué viviremos? ¿Y qué le daré a mis hijos? Y hay personas que tienen temor: ¿y si me muero? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si viene otra peste? Miraba estos días y hay una peste peor que está vigente que la pandemia del COVID-19. ¿Sabe cuál es esa peste que está vigente, que está matando a mucha gente? El cáncer. Hoy en día muchas personas están muriendo de cáncer, y es una pandemia, una peste impresionante. De hecho, tenemos una vecina en el conjunto donde vivimos, la esposa de un vecino que tiene ya un cáncer completamente terminal, y yo hablé con el esposo para que me permitiera ir a hablar con ella para poderle presentarle a Cristo, y realmente pues fue el rechazo hacia el evangelio. Pero esa es la peor peste que está en este tiempo, el cáncer. Ahora todo es cáncer, hasta los animalitos les da cáncer. ¿Sí sabía eso? Las mascoticas les da cáncer. Entonces, pero dice la palabra que no debemos tener temor, sino obviamente la confianza en Dios. Sabemos que obviamente nuestro cuerpo se va deteriorando, que a veces vienen las dificultades, que a veces vienen las enfermedades, que de pronto los cálculos en la vesícula, que viene el reumatismo, y que me duele aquí, que me duele allá. Claro, es normal, porque el cuerpo, ¿qué pasa? Está sujeto a una ley de deterioro. El cuerpo tiene que deteriorarse, lo que dice la palabra de Dios. Pero eso significa que no debemos tener ese miedo continuo. Hay personas, ¿sí conoce personas que viven con miedo? Que si salgo a la calle con el tapabocas por acá puesto y abrigado, si no me toque y no me salude. Hay personas de esas que dicen: bueno, pues salgan una cajita de cristal
porque realmente tienen temor de morir. Y nosotros hemos hablado aquí en muchas enseñanzas, nosotros no debemos tener aún temor ni a la muerte. No es que yo quiera, el pastor se quiere morir, no, yo no quiero que quiera morirme, pero cuando yo voy a la luz, voy a la palabra, dice que no debemos tener temor aún ni de la muerte. Era lo que decía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo enseñó que para él la muerte era estar separado del cuerpo y ausente ¿a quién? Al Señor. O sea que cuando un creyente muere, sí hay ganancia. Cuando un creyente muere, automáticamente va ¿a dónde? A la presencia de Dios. Es lo que nos enseña la Biblia. Y el apóstol Pablo no tenía miedo de morirse, porque él sabía que iba a ir a Roma tal vez en su último viaje misionero, y posiblemente allí iba a morir. Pero Pablo hubiera dicho, bueno, mejor yo me voy allí para la isla de Patmos y me voy a pensionar, y cierto, y allí una casita allí a la orilla del mar, oiga, qué sabroso. Pero no. Realmente el apóstol Pablo, él lo que enseñó fue que él proseguía hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea que nunca retrocedió. Continuemos, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, en medio de este mundo, en medio de la aflicción, en medio de lo que está pasando, dice la palabra que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra. Eso significa que las personas que no tienen a Dios son esas personas que caen. Lamentablemente, ¿por qué? Porque están rechazando a Dios. La peor desgracia que le puede pasar a un ser humano, ¿saben cuál es? Rechazar el Evangelio. Es la peor desgracia que le puede pasar a cualquier ser humano, el decir, no, yo no necesito de Dios, yo no voy a cambiar de religión, yo creo en Dios a mi manera. Pues dice la Biblia que no es a nuestra manera, sino como a la manera de Dios. Así que tú y yo debemos creer como dice la Biblia. Versículo 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea que los impíos tienen su recompensa. ¿Quién es el impío? Aquella persona que es necia, que detesta a Dios. Dice el Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, dice que no hay Dios. Eso es lo que dice el necio, que no hay Dios. Son los que niegan realmente la verdad de Dios, los que niegan la creación de Dios. Esos son las personas necias. Tal vez tú y yo en otro tiempo éramos esa clase de personas. ¿A cuántos recuerdan hace años que les hablaban de Dios, de la Biblia, y decían, a mí no me hable de eso? ¿Sí nos pasó o solo a mí? Y nos solía pasar de pronto, porque teníamos un mal concepto del Evangelio. Pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos el concepto bíblico, el concepto agradable de Dios. Entonces dice que caerán a tu lado, versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea que los impíos, las personas que hacen el mal, ellos ya tienen su propia recompensa, y es el camino que han escogido, el camino de muerte, porque la Biblia en Deuteronomio 30:19 nos muestra esos dos caminos: el camino de vida y el camino de muerte, el camino de bendición y el camino de maldición. Y cada ser humano tenemos la libertad de escoger qué camino queremos escoger. Y si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué camino te gustaría escoger? ¿El de la bendición o la maldición? Ay, pastor, pues el de la bendición. Pero entonces, ¿por qué no caminas en Cristo? El de la vida, pastor. Y entonces, ¿por qué no vienes a la vida si Jesús es el camino, la verdad y la vida? Ay, no, yo quiero vivir la vida loca, yo quiero vivir la vida a mi manera. No, esa es la manera realmente de Dios. Versículo 9 dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza. Vuelve y dice, la esperanza del creyente, ¿quién es? Jesucristo, el Señor, su palabra. La esperanza del creyente, vuelve y le digo, no está en una fundación, no está en una empresa. Yo trabajo secularmente en una compañía muy buena, digamos una de las compañías más grandes que hay en alimentos lácteos en Colombia. Es una compañía muy buena, pagan muy bien, son muy cumplidos, pero mi confianza no está ahí, porque mañana puedo llegar a la empresa y ¿qué pasa? Que me pueden dar el ácido. Oiga, ha sido un placer, muchas gracias por sus servicios. Suele pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Que me voy a poner a llorar. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues obviamente lógico, pues miraremos qué haremos, porque mi confianza no está en la compañía, sino está en el dueño de la compañía. ¿Y quién es el dueño de todas las compañías? Dios, el creador. Él es el dueño absolutamente de todo. Él es el jefe supremo.
Yo creo que si hay alguien que no tiene trabajo, antes de ir a tocar puertas en una empresa, ¿sabe qué debería hacer? Orar y pedirle a Dios: Señor, yo quiero entrar en esa compañía, te pido que tú pongas gracia, favor, voy a pasar mi hoja de vida, y que cuando yo la pase, Señor, pues seas tú realmente respaldándonos. Y eso es lo que realmente hace Dios cuando es nuestra esperanza, cuando confiamos en Él. Lo mismo los jóvenes que quieren ir a la universidad, pues clámele, obviamente, ¿a quién? Al dueño del oro y la plata, y es a Cristo. Y lo más tremendo es que no tenemos que pagar absolutamente nada. Tal vez algunas iglesias te digan: bueno, ven, trae tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia, tu pacto, tu semilla y toda esa mercadería que se inventan, y vamos a orar por ti para que seas bendecido. ¿Dice la Biblia eso? No, eso es una mentira, es un engaño. Todo fue gratuitamente. De hecho, el plan de salvación, de redención, donde fuimos perdonados, a nosotros no nos costó absolutamente nada. Pero a Jesús, ¿qué le costó? Todo. La muerte, el sacrificio, el sufrimiento, el ser golpeado, escupido, el ser rechazado por la humanidad. Eso le costó a Cristo. Y a nosotros no nos costó nada. Pero a veces dicen por ahí que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, como a mí no me costó la salvación, pues como que yo peco y voy y vuelvo, y eso el Señor tiene gracia y es compasivo y es misericordioso. No debe ser la actitud realmente del creyente, sino debemos permanecer en la fe, en la confianza, en la esperanza en Dios. Eso es fe. Hablábamos esta mañana de fe, y la fe significa permanecer continuamente, habitar en la presencia de Dios. Y vuelvo y le digo: si tú estás el día de hoy en este lugar y tienes convicción en Jesús, en la palabra, yo espero que en un año sea lo mismo, que en 10 años, en 20 años, si el Señor nos permite estar con vida, seamos personas de fe. No que encontremos a un creyente en 1 o 2 años: oiga, hermano, ¿y cómo está? No, pues lo más de bien. ¿Y a dónde te congregas? No, yo no volví a esas iglesias. No, yo era cristiano. Y son excusas, son argumentos que realmente tiene el mundo. Pues se cumple lo que dice las cartas de Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Estamos en el versículo 9, gracias. Porque hemos puesto al Señor, que es nuestra esperanza, al Altísimo por tu habitación. El Altísimo, el Ser Supremo, el Creador de los cielos y de la tierra. Estamos viendo un estudio bíblico estos domingos y estamos hablando acerca de la creación, del Génesis, y realmente nosotros como cristianos, como creyentes, debemos tener la certeza que sí hay un Ser Supremo, Altísimo, que ¿qué pasa? Que lo creó todo. No fue que se creó de la nada, sino que Dios creó absolutamente todas las cosas, y nosotros somos creación de Dios. El cuerpo humano es perfecto, la vida es perfecta. Hablábamos esta mañana, o cuando uno sale al campo ahorita en vacaciones y sale por allá a Pacho, por esas tierras bonitas, y va uno mirando la naturaleza, ¿cierto? Y uno dice: oiga, esto qué bonito, el aire que se respira, es que hasta el aire cambia en el campo, aire puro, ¿cierto? Y es maravilloso, y los pajaritos cantar, y las aves, y toda la naturaleza que Dios nos provee y nos da, el alimento, porque si uno siembra realmente, pues ahí salen realmente la vida de Dios. O sea, realmente aún la misma naturaleza nos da cuenta de la existencia, de la grandeza realmente de Dios. Entonces, ¿cómo dudar que realmente existe Dios? Versículo 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto? Las 10 plagas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuántas plagas le tocaron? ¿Cuánta mortandad hubo en el pueblo de Dios? Ninguna, porque el Señor estaba a la puerta. En ese tiempo lo que hicieron fue que sacrificaron un animal, y que hicieron con la sangre, que la pusieron en los dinteles de las puertas. Y cuando venían las plagas, cuando venía todo esto, tocaban a los egipcios, pero al pueblo de Dios no le tocaba. Y yo le hago una pregunta: la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿El Señor ha cambiado? No. Entonces, como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, y eso simbolizaba el sacrificio de Cristo, el Señor lo sigue haciendo hoy en día con nosotros. O sea que nosotros estamos ahora cubiertos por el Señor, cubiertos por ese sacrificio perfecto. Y el Señor obviamente nos guarda, nos cuida, nos alienta, nos sostiene.
Dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Versículo 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Le suena ese versículo? Sí. Ayúdeme. Cuando el diablo le dijo que Gracias. se lanzara y los ángeles. Correcto. Mateo 4:6, cuando el diablo, este atrevido, tentó al Señor Jesús, y una de las tentaciones que le dijo, ¿cuál fue? Échate abajo. Y le recitó el Salmo 91. Entonces, para mí el diablo es un teólogo. El diablo conoce la palabra de Dios, porque le recitó el Salmo 91. Le dijo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dijo, échese abajo, que nada le va a pasar, tranquilo. Le recitó la Biblia. El diablo es astuto, el diablo es padre de mentira. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, nosotros obviamente debemos escudriñar que lo que alguien nos está diciendo realmente es palabra de Dios, y que no está sacado de su contexto, porque el diablo estaba diciendo realmente, estaba hablando la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Que la había sacado de su contexto, la estaba transgiversando, la estaba torciendo. Entonces hoy en día lo mismo, ay, ayúdate que yo te ayudaré. Al que madruga Dios le ayuda. No, pues eso no dice la Biblia dice esfuérzate y sé valiente, tenemos que esforzarnos, así que madrugue a trabajar. Si no tiene trabajo, pues madruga a buscar trabajo y haga las cosas con excelencia, pero no saquemos las cosas de su contexto, porque el diablo es un especialista, es un astuto en sacar la Biblia de su contexto. Y hoy en día falsas iglesias y falsas doctrinas están haciendo lo mismo, sacando textos de su contexto, y te dicen, mira, pero es que aquí dice la palabra de Dios, pero no te leen el contexto completo. Y son los engaños y los peligros que hay en la iglesia. Si Dios permite, en 8 días creo que vamos a hablar de ese tema. Lo iba a hablar el día de hoy, pero lo posponemos para dentro de 8 días. Vamos a hablar de los peligros que hay en la iglesia, porque hay muchos peligros y la Biblia nos habla acerca de eso, y es necesario que nosotros conozcamos los peligros, las advertencias de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. O sea, debemos estar alertas. Entonces, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es una verdad, es una realidad bíblica, pero es una palabra para cristianos y no para sacar al contexto. Pero el diablo fue atrevido, el diablo fue padre de mentira, y le dijo esto al Señor Jesús. De hecho, el mismo diablo le ofreció a Jesús los reinos y la gloria de este mundo. Por eso yo le digo que Dios, el Señor Jesús, no ofrece riquezas, ni dinero, ni bienes materiales, pero el diablo sí los ofrece. Y por eso es que muchas personas a veces se alejan de Dios y a veces corren a hacer pactos con el diablo y rendir su vida allí al diablo. Y cuando una persona rechaza a Dios, pues automáticamente está viviendo la vida del maligno. Y el diablo tiene capacidad para hacer milagros, para engañar. Porque alguno tal vez dice, pastor, pero es que yo fui los 9 domingos a Monserrate, subí con frijoles en los zapatos y mire, el cáncer se desapareció. Y sí, efectivamente puede que se haya desaparecido esa enfermedad, pero ¿de qué le sirve al hombre si está siendo engañado? ¿De qué le sirve al hombre ese milagro si su alma se va a perder? Es como los 10 leprosos que nos habla la Biblia. Dice que 10 leprosos fueron sanos y se fueron felices para Judea, para Samaria, otros para Fontibón, otros cogieron para Bosa, ¿cierto? Pero de esos 10 solo regresó uno de 10. Y Jesús le dijo, ¿y acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Tal vez él dijo, Señor, no lo sé. Pero Jesús, ¿qué le dijo a este hombre? Tu fe te ha salvado. Entonces, ¿sí ve la gran diferencia? Los 9 fueron sanos, ¿pero fueron salvos? No. Mientras que este que se devolvió fue sano y fue salvo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, la salvación de Dios. Si tú y yo estamos acá domingo tras domingo, los miércoles discipulándonos, los días domingo, leemos la Biblia, nos llamamos cristianos, es porque nosotros estamos echando nuestra mano para vida eterna. Queremos alcanzar, porque la meta es la salvación eterna. Y cuando dice eterna, la corona, esa corona de vida que todos necesitamos. Aquí vuelvo y le digo, aquí no estamos por perder el tiempo, por venir un tiempo a la iglesia, no, estamos porque creemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que si un día partimos o si el Señor regresa, seremos dignos de ser llamados hijos de Dios y estar con Él por la eternidad. Eso es lo que nosotros necesitamos, tener esa certeza, esa claridad de que necesitamos la salvación realmente de Dios. Versículo 12.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Otro versículo que el diablo también le recitó allí al Señor Jesús. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás. ¿Saben qué es el áspid? Una serpiente muy venenosa. ¿Cuántos que han ido al campo y a veces se meten en los matorrales y le dicen, tenga cuidado, porque por ahí hay serpientes? Y esta serpiente es tan venenosa que con solo una picadura automáticamente la persona muere. Pero dice la palabra que sobre el león, y cuando vemos el león, obviamente el león es uno de los animales más agresivos que hay. ¿Qué harías si te encontraras un león? Estos días, no sé, en noticias, no sé, se escapó el león del circo y todo el mundo estaba allá escondido, mirando allá detrás de la reja el león. Pero no hubo ningún valiente que salió así, ven cachorrito, ven, estás perdido cachorrito, ven, yo te llevo. O tenga este pancito, porque le arranca la mano. Porque obviamente, claro, es un animal feroz. Y lo mismo el áspid. Entonces por eso dice la palabra que sobre el león y el áspid pisarás. Dice que hollarás al cachorro del león. ¿Qué es hollar? Hollar es pisotear, humillar. Por eso dice que nosotros pisotearemos. Y está hablando obviamente del maligno. Nosotros, el Señor nos ha puesto por cabeza. O sea que el diablo ya no tiene más potestad sobre un verdadero creyente. Entonces lo que hacemos que es pisotearlo. No creer las mentiras del diablo. Que el diablo dice, tu familia no conocerá de Cristo. No, pisoteamos esa mentira, porque obviamente es una mentira del diablo. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es algo que realmente se cumple con el caminar en el Señor, colocando nuestra fe. Qué bonito es tener familiares, hermanos, hermanas que nos llevan a Cristo. Le felicito, eso es una bendición. Pero hermanos que te llevan, no, camine, vamos a echar un trago, camine, vamos a jugar tejo, ¿cierto? Y vamos a hacer esto y hacer aquello. No, qué bendición que nuestros propios seres queridos nos presenten a Cristo, nos presenten el Evangelio del Señor Jesús. Dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. En Lucas 10:19, no lo tengo ahí, hija mía, pero en Lucas 10:19 dice, el Señor Jesús dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, de pisotearlas y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Clara la palabra? Bastante clara. Lo que dice el Señor Jesús, lo que dicen Salmos, que hollaremos, que pisotearemos allí a ese enemigo. Y nosotros los cristianos sí que tenemos un enemigo. Y no es el gota a gota, ¿no? Porque si alguno está metido en gota a gota, arrepiéntase, hermano. Ay, pastor, ¿qué hago? Es que me prestaron una plata y el de la moto viene todos los días. Pues, a ver, ¿por qué le digo esto? Suena curioso, pero en la congregación tuvimos una persona creyente que estaba metido en gota a gotas. Y nosotros sabíamos, y con amor le decíamos a esta familia, porque tenían unos problemas impresionantes, venga hermano, no se metan esos créditos de usura, porque usted va a terminar mal, va a terminar quebrado. Lo mismo las tarjetas de crédito, en lo posible un cristiano no debería tener tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque se gana un salario mínimo que es 1.150.000 y tiene un cupo de 5 millones. A ver, sentido común, sentido lógico, vaya a gastar esos 5 millones y vaya después páguele al banco y verá que no va a poder. ¿Y qué pasa? Que va a estar del cuello. Entonces no, los cristianos debemos ser buenos mayordomos, no meternos en lo posible en deudas. Ay, pastor, que es que me voy a meter en un crédito hipotecario. Bueno, pues si realmente digamos que esos créditos de pronto lo que pagan arriendo, pues bueno, sí se puede ver. Pero créditos para gastar en cosas que no necesitamos, tengamos cuidado. Versículo 14, ya vamos concluyendo la enseñanza del día de hoy. ¿Sí me ha entendido hasta este punto? Amén. ¿Sí ve lo bonito que es escudriñar y desmenuzar la palabra de Dios? Al principio lo leímos de corrido, ay, qué bonito, tan chévere que suena. Pero lo bonito es cuando nosotros cogemos la Biblia y empezamos a ¿qué? A triturar realmente la palabra de Dios, a sacar, a extraer eso. Yo tengo mi Salmo 91 ahí rayado en mi Biblia hace años con resaltador, y cada vez que puedo le pongo esfero y le marco, porque pues cuando estudio la palabra de Dios, cuando tenemos que dar un mensaje, pues ¿qué tenemos que hacer los predicadores? ¿Rascarnos el ombligo? No, tenemos que estudiar, y todo requiere un estudio. Y les dije, yo iba a predicar otro mensaje, pero en la tarde de ayer estuvimos aquí bastante ocupados. Y entonces obviamente llegó la noche y yo dije, ay Señor, ¿y de qué predico mañana? Miré mis apuntes
Y bueno, este mensaje lo hemos predicado hace como unos 2, 3 años atrás. Y más sin embargo, ¿qué pasa? Que volví a repasarlo. Y esta mañana me levanté muy temprano y prendí mi computador y otra vez, y abrí mi Biblia y empecé a repasar. Y en el estudio bíblico, y le pido excusas, mientras que el hermano está en el estudio bíblico, yo estaba aún, como dice, pendientes de cosas de apunte del mensaje de hoy, porque eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna. Entonces, cuando tú abras la Biblia, no es para guardar los billetes. Alguna vez me subí a un colectivo, cuando existían los colectivos en negros, y yo le pagué al señor como con un billete de 20,000 pesos, y creo que estaba como nuevo, y el señor me pareció paradójico, me dijo: ya le doy las vueltas, y yo me quedé ahí esperando, y cogió el billete y lo metió entre la Biblia. Yo dije: wow, ¿qué tipo de agüero será esto? ¿Qué es decir? De pronto porque el billete estaba nuevo o era el de mayor denominación, tal vez en ese tiempo. No, la palabra de Dios realmente no es para eso. Es para, cuando la abrimos, es para darnos la vida de Dios, para mostrarnos el camino correcto de Dios. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Dice la palabra: buscadme y viviréis. Tenemos que buscar al Señor para que nos libre, para que nos guarde, para que venga la bendición de Dios. A veces la gente piensa que la bendición de Dios hay, me gané el chance, me gané el baloto. Oiga, estoy andando con la vecina, con el marido de la vecina. No, eso no es bendición, eso es maldición, ¿cierto? La bendición de Dios obviamente está cuando nosotros realmente buscamos realmente al Señor. Buscadme y viviréis. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Tal vez tú hubieras podido quedar el día de hoy en tu casa, acostado, mirando un partido de Millonarios perder contra Santa Fe, qué sé yo, ¿cierto? Pero decidiste venir a este lugar y escuchar palabra de Dios. Eso es bendición de Dios, porque es el alimento de Dios. Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú vienes a esta congregación que es bíblica y hablamos la Biblia, algo se te queda. Y si yo voy a veces suelo ir entre semana donde el hermano Paul a comerme un postre y hablamos del mensaje, ¿cierto? Y alguna palabra se nos ha quedado de lo que estudiamos, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor, no es la palabra de un hombre, sino es la palabra de Dios, y ella es poderosa, ¿correcto? Versículo 14, estamos ahí: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cuántos conocemos el nombre del Señor? Lo conocemos y vivimos para el Señor. Porque si yo salgo ahorita, siempre pongo este ejemplo, si salimos ahorita allí a hacer una campaña evangelística y le preguntamos a todas las personas que encontramos aquí para arriba que si creen en Dios, ¿qué nos van a decir? Que sí, claro, que creen en Dios, pero no lo conocen. No conocen el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no escudriñan la Biblia. Y la única forma de conocer a Dios no es la filosofía, no nos puede mostrar a Dios, pero la palabra de Dios sí nos muestra al Señor de todo nuestro corazón. Por eso la importancia. Versículo 15: me invocará y él no responderá. ¿Cómo dice? Están atentos, muy bien. Ustedes son como los hermanos de Berea de Hechos 17:11, que se los repito cada vez que puedo. ¿Qué hacían los hermanos de Berea cuando llegó Pablo y Silas? Escudriñaban, corroboraban. Entonces usted tiene que hacer como los hermanos de Berea, corroborar que lo que me están hablando está de acuerdo a la escritura. No es que todo amén, amén, gloria a Dios, aleluya, y te puede estar diciendo el predicador y serás maldecido, y la persona dice amén, amén, gloria a Dios. No, yo tengo que escudriñar que todo lo que me están hablando está de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí están los hermanos de Berea. Ellos lo hicieron con Pablo y Silas. Y ¿sabe qué es lo más bonito? Que Pablo nunca se puso bravo, porque hay iglesias donde si tú preguntas algo, ¿qué pasa? El hermano está rebelde. Hermano, eso es altivez. Usted no se puede levantar contra el hombre de Dios. Aquí hay algo paradójico que nosotros hacemos en los estudios bíblicos. ¿Qué es, Andrea? Que ustedes pregunten lo que, si tienen dudas, hermano Fernando, ¿no es así? ¿Tienen dudas, tienen preguntas? Pregunten. Y eso hacemos, ¿por qué? Porque nosotros estamos sujetos a responder por la palabra de Dios. Pero hay iglesias donde no te permiten que tú preguntes, porque obviamente ellos enseñan lo que les conviene. Entonces dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Cuántos alguna vez han tenido angustia en su vida?
Todos, ¿cierto? Por una situación de pronto sentimental, tal vez una situación familiar, tal vez una enfermedad, tal vez ahorita Viviana tiene problemas con los cálculos y obviamente es angustia, ¿cierto? Y hay hermanos en los cuales a veces viene la enfermedad. Eso es un momento de angustia, pero dice el Señor que nosotros le invocaremos y Él nos responderá, y dice que con nosotros estará en el momento de la angustia. No estamos solos. Y yo le quiero dar una noticia: el pastor no puede estar todas las veces que tú necesitas consejería espiritual, porque el pastor tiene una familia, el pastor tiene que trabajar, ¿cierto? Pero Jesús sí prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la fidelidad de Dios. Entonces acude primeramente a Dios, a su palabra, en oración. Y claro que obviamente la iglesia, claro que los hermanos, que el pastor y los maestros bíblicos están para instruirles, pero primeramente debemos clamar a Dios, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces dice que Él estará con nosotros en el momento de la angustia, dice que nos librará y nos glorificará. Qué maravilloso es el Señor. Y el último versículo, que es el versículo 16 de esta enseñanza del Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente, dice: los saciaré de corta vida, de larga vida. O sea que nosotros los creyentes somos de larga vida. Tenemos a un hermano que no está hoy, que es el hermano Abelardo, que es un hermano que tiene ya 92 años, 90 años creo que tiene el hermano Abelardo, y es un abuelo longevo, es una de las personas más antiguas de la iglesia, y es una persona que, a pesar de que le duele hasta el cabello, pero es una persona que ama al Señor, y Dios ha preservado su vida. Y qué bonito que Dios lo hace de esa manera. Si tú vas al Génesis, tú te puedes dar cuenta que los primeros hombres vivían muchísimo tiempo, porque quiero que entiendas y sepas por la palabra que la muerte física nunca fue el plan original de Dios, no estaba en los planes de Dios. La muerte fue por causa de, o por una consecuencia, por la rebeldía, por la desobediencia, por el pecado, fue que entró la muerte al mundo. Pero dice la palabra que seremos de larga vida. O sea, que el Señor permita que nosotros podamos llegar a viejos, ya que se nos caiga, que esté el pastor acá sin dientes acá y como que luchando ahí para tener la Biblia, pero que pueda estar predicando el Evangelio de Dios. Y por último dice que nos mostrará su salvación. Entonces, lo más importante es que cada cristiano, que cada creyente, que en las evangelizaciones que hacemos, que en los tratados bíblicos que repartimos, es que las personas puedan conocer al Salvador, al dador de vida, y que puedan realmente ser salvos, porque Él dice que nos mostrará su salvación. Por eso es que en el día del juicio ningún ser humano va a tener excusa de decirle: ay no, Señor, yo me lavo las manos como Poncio Pilato, porque a mí nadie me dijo que tú me amabas, nadie me dijo que tú eras el camino, nadie me dijo que tú eras la verdad, que tú eras la vida, porque el Evangelio fue predicado. Pero el Señor es caballero, porque dice la Biblia que Él es Rey de reyes, Señor de señores, y se nos ha predicado el Evangelio, y el Señor es respetuoso. Así que tú y yo, cada uno de nosotros tomamos la decisión por Cristo. Tú decides si aceptas el camino, si eres creyente, si vienes a la iglesia, si te congregas, si vives una vida de fe, una vida de obediencia, o decides si quieres rechazar realmente a Cristo. Pero qué bueno que nosotros podamos escoger por el camino de salvación. Y gócese, sonría, Cristo le ama. O sea, somos salvos por la gracia, por ese regalo inmerecido. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Yo espero que este corto mensaje, este Salmo 91, 16 versículos, si no lo había leído, lo leímos el día de hoy. Si no lo había escudriñado, lo escudriñamos el día de hoy. Y yo le puedo garantizar que cuando usted vuelva y lo lea en su casa, versículo a versículo, el Señor le va a mostrar cosas completamente distintas, porque es la forma como Dios lo hace, como Dios nos habla. Tal vez tú digas: fui pastor, yo leí este versículo y el Señor me mostró esto, porque es la forma como Dios habla. Dios habla, claro. Dice la Biblia que el que hizo el oído, el que hizo la boca, ¿será que no habla? Claro. ¿Será que no oye? Dice la palabra que el que hizo el oído, dice que sus oídos están atentos al clamor nuestro. Ese es Dios, ese es el Creador, el Padre eterno. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este precioso salmo que tú nos permites.
que tú nos has dado, Dios. Oramos, Señor, por las necesidades, por cada familia, Señor, por cada hermano que tiene necesidad. Oramos por Viviana, Señor, para que seas tú, Señor, colocando tu mano poderosa, Señor, en su vida, en su cuerpo, que todo eso, que esos cálculos, Señor, puedan ser expulsados. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que tú eres un hacedor de milagros, Dios, y que tú tienes compasión, que tienes misericordia y que tienes cuidado de nosotros. Te lo pedimos, Padre precioso, en esta mañana. Te damos gracias por esta congregación, Señor, por cada persona, por cada servidor que pone su mano en el arado, Señor, por estos niños, por estos pequeñitos, Dios, que necesitan ser instruidos en el camino de la verdad, en el camino del Señor. Oramos, Señor, para que los guardes, guarda su vida, sus corazones, Señor, de todo ataque del maligno, Señor, de esta generación maligna y perversa en la cual nos encontramos, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, te damos gracias por este lugar que tú nos has permitido, Señor, por la ofrenda de cada hermano, Dios, que hace posible, Señor, la extensión del reino. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén.